Durante años se han estado aprovechando de los consumidores, tanto desde las empresas de servicios de suministros como de atención al usuario de las administraciones públicas, con la utilización por la ley del embudo de los servicios telefónicos 901 y 902, cuando la mayoría de los consumidores disponemos de tarifas planas telefónicas en casa para llamadas a fijos. Desde la UCE han criticado este tema en el último número de su revista Consumidorex. Y nosotros vamos a hablar de ello en esta picota de miércoles que arrancamos con su permiso. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis, de diálogo, en esta jornada en la que la mañana no nos ha dado una tregua, pero de nuevo frentes de borrasca vuelven a entrar afortunadamente por el oeste y parece ser que durante estos días que quedan para finalizar la semana vamos a tener la presencia de precipitaciones. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada, los picoteros de los miércoles. Están con nosotros Juan Viera. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola. ¿Se nota el agua o no? Sí. De momento la está chupando la tierra, ¿no? Porque en los embalses, aquí en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aumenta un par de puntos solamente. Se están recuperando un 4 o un 5%, pero bueno, es indudable que el ambiente se llena de optimismo y de alegría cuando vemos llover, y que seguirá lloviendo, claro, hasta final de mes, según las previsiones de los técnicos en la materia. Esperemos que así sea. Antonio Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes las cepas de la pitarra? Bueno, y están ellas bien, ellas se empeñan en sobrevivir, igual que nosotros, y de rendir tributo con la ayuda del sol y del agua, que viene estupendamente. Muy bien. Y tenemos también con nosotros a Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, muy buenas. Pues estupendamente. Además yo salgo llorado de casa, ¿sabes? Con lo cual, ¿a qué vamos a ir contando penas por ahí, no? Dice, cada uno tiene la cruz de cada día, y el que diga que no tiene cruces, pues sencillamente miente. Porque una vida sin cruces también muy aburrida. Bueno, también a quien corresponda tenemos nuestra parcela de llorar, de reclamar. Por cierto, mira, es curioso, esto ha durado tanto como sigue durando lo del tren, pero recordamos todos aquellos finales de los 80 y principios de los 90, hago con el negocio del cambio climático, entonces iba a ser una glaciación mundial. Vamos a rebobinar un poquito, veamos las hemerotecas. Ahora ya parece que iba a secarse, iba a secar con... El desierto iba a invadir todo, cambio climático, pero en los años finales de los 80 y la década de los 90 fueron la glaciación mundial que iba a ocurrir. En fin, para que veamos cómo esto del cambio climático, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay que buscar fórmulas de conseguir dinero a costa de... Pero a quien corresponda, pues mira, yo no voy a pedir, porque me parece mal como se pretende en la Comunidad Valenciana, en la región de Valencia, no sé si en el propio Valencia capital, poner una tasa por los perros. Claro que no, me parece fatal. Es suficiente con que se cumplan las ordenanzas para que los perros, por lo menos en Valencia, parecen ser que acaban siendo no los perros. La situación que ocurre, supongo, con los dueños de los perros que hacen o permiten que se haga lo que se haga, pero yo desde aquí sigo insistiendo, los perros tienen que cumplir las ordenanzas, los dueños de los perros, y los perros deben ir con correa, y los perros si tienen que ir con bozal, que vayan, y que no vayan sueltos, si podemos convivir perfectamente todo el mundo, no hace falta subir tasas ni poner tasas, eso no me parece bien, pero sí que los dueños de los perros pues cumplan lo que son las normas de urbanidad lógicas. Seguimos con poca luz, y ahora que cuando terminen las lluvias, ojalá que terminen, como bien ha dicho el bueno de Juan, para principios de abril o para final de abril, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que vamos a ser invadidos es por las terrazas. Viene el buen tiempo, ineludiblemente vendrá el buen tiempo, y me parece muy bien que los empresarios de hostelería pues quieran poner sus terrazas. Pero bueno, las terrazas no se pueden poner a costa de que los peatones no puedan ir circulando y andando por la calle. O sea, no. Las terrazas no están en detrimento del peatón, al contrario, sino en hacer la vida más agradable y no poder andar, e insisto de nuevo en el embudo en el que se ha convertido la calle Santa Eulalia con la Plaza de España, en la cual prácticamente, a mí esto me recuerda a lo de esa obra que era Los extremeños se tocan, ¿no? Pues aquí casi que se tocan un velador y otro, y la gente no puede pasar. Correcto. Aquí en esto los veladores se tocan, aquí los veladores se tocan. Hombre, no, vamos a hacer las cosas con un poquito de cordialidad.
Y por último, e insisto porque no lo han variado, sigue habiendo justo al lado de donde Antonio Rodríguez Osuna, bautizado así creo por Rafael Angulo, Aro, Antonio Rodríguez Osuna, juega baloncesto, ha jugado hasta muy poco, hay un campo de fútbol, ahí en la zona de la Albarrega, en la ruta del colesterol emeritense, y hay justo, yo creo que en homenaje a lo que es dejar de lado y en el homenaje al poco cuidado y a dejar todo abandonado, hay 2 árboles, ya 2, y empiezan a crecer más, 2 árboles en toda regla en mitad del campo de fútbol que está lindando con las canchas de baloncesto. Y justo además, curiosamente, enfrente de donde se encuentra uno de los almacenes y parque móvil y de herramientas de FCC, justo enfrente, en la zona. Entonces, no me parece, es que visualmente es poco presentable, un campo de fútbol con 2 árboles justo en mitad del campo, dice poco, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo. Y ya, sí que termino. Los pasos de cebra tenemos que respetarlos. Tenemos que respetarlos todos. Y Mérida en la zona peatonal y no peatonal, y para respetarlos también hay que pintarlos. Porque si no, iba a decir el centro de la ciudad, que va, estoy hablando de la avenida de San Juan Pablo II, por detrás de los Salesianos, todo lo que es el desmonte y todo eso, en la avenida de Juan Pablo II, donde están las pistas de pádel, perdón. Esos pasos de cebra es que ya prácticamente no existen porque la pintura se ha quitado. Entonces, para respetar los pasos de cebra, primero tendrán que estar pintados, ¿no? Y que se arregle el problema de la oscuridad de Mérida. Que no solamente Mérida esté oscura como está en ciertas cosas, sino que haya luz por las noches. Por cierto, hablando de impuestos y tasas nuevas, bueno, la de los perros parece que no se va a llevar a cabo al final. A mí me parece fatal, parto de esa base, que no se va a llevar a cabo. Ordenanza. Pero sí es cierto que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que es pública, va a cobrar a las cofradías por dar información del tiempo. Hay un servicio establecido desde tiempo inmemorial. Yo estoy suscrito porque soy cofrade, soy el responsable de cofradía de saber cómo está el tiempo, ¿no? Y era gratuito, te enviaban durante el día. Y a las comparsas en catalán, a las comparsas de semana de Cádiz. No, a las comparsas de carnaval, que si también van a cobrarle o solamente a la Semana Santa. No lo sé, pero en cualquier caso eran gratuitos, un servicio gratuito que da la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Pues ahora va a cobrar, porque la ley establece que hay que cobrar un canon de 50 euros diarios a las cofradías por dar esa información meteorológica. La ley habla de las cofradías. Una ley estatal obliga a la EMET, según parece y según dice el Correo, el diario El Correo, obliga el Correo de Andalucía, obliga a la EMET a cobrar las cofradías. Bueno, pues si es solo a las cofradías me parece discriminatorio. Para mí, si aprueban que se cobre, pero si es solo a las cofradías, me parece no discriminatorio, me parece persecutorio y me parece atentatorio contra el principio de igualdad y contra la no discriminación por razón de religión en este caso. Ha sido gratuito durante muchísimos años, ¿eh? Pues ahora son unos SMS que van mandando con la evolución del tiempo para que las cofradías determinen si pueden o no salir y ahora van a cobrar por ello. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es una medida oportunista. Totalmente. Yo en ese aspecto tengo que reconocerlo, una medida oportunista porque las cofradías son las que de alguna manera dependen de la lluvia, su salida o no salida, y por tanto dirán, a esta es a la que más les interesa, porque las comparsas y todo lo demás, como actúan en centros cerrados y tal, pues no dependen del asunto. O sea, hasta el propio Estado, en este caso, mantiene su comportamiento oportunista. ¿Qué se puede esperar de una Montoro agencia? Es mucho Montoro, ¿eh? ¿Qué se puede esperar de una agencia que pasó de Instituto Nacional de Meteorología a llamarse Agencia Estatal? ¿Qué se puede esperar si el cambio de la semántica, el cambio de nombre ya conlleva todo? Les da vergüenza considerarse nacionales. Pues tú imagínate, es nacional. Yo pregunto una cosa. No estatal, pero bueno. Realmente ese tema será de aplicación a instancia de parte porque ahí sí hay que pedir gastos de seguro, de inversión en alguna cuestión, para que esté teóricamente certificado o demostrado a instancia de una cofradía, porque realmente la información meteorológica está a los cuatro vientos, está abierta. O sea que tú puedes entrar en internet perfectamente y tienes ahí unas previsiones. ¿Qué pretende una cofradía con esa puntualización? ¿Cuál? ¿Resarcirse de unos supuestos gastos asegurados?
Y en ese sentido hay un servicio prestado que evidentemente tiene que pagarse. Las cofradías Como si también- mañana un señor dice que no se puede salir con fanfarria a la calle porque los decibelios están por encima, salvo que son puntuales. Pero volviendo al hilo, sin entrar en esa otra consideración, que ya veremos qué pasa con estas cuestiones en el futuro. Pero realmente, ¿cuál es el problema para saber cuál es la inmediatez del tiempo? Si el servicio meteorológico es abierto, está... ¿Qué Servicio razón hay? público. Debe haber alguna razón que a mí se me escapa. Que las cofradías ¿Cuál? No lo se pregunto, aseguran. no lo sé, no lo sé. Las cofradías tienen un seguro, se aseguran. Sí, hombre, sí. Entonces ya estamos en ¿Cómo otro... que tienen un seguro? ¿A qué te refieres con un Entonces seguro? ya estamos en otro tenor, Hidalgo. Seguro en el Ten en sentido cuenta que tienes que tener un de seguro que porque lleva gente dentro. si Entonces, llueva- le pasa si algo, llueve no solo y por los tal, enseres, supongo que llevarán no solo un por los seguro de enseres, responsabilidad civil. efectivamente. Claro, Si entonces, pasa algo, si le piden un están servicio asegurados. de certificación, tendrán que pagarlo, ¿no? No, pero esto no es ¿Cuál es el certificación, problema? Antonio. Habla de Esto- información. Esto es de información, simplemente para saber si van a salir, no van a salir. Es un servicio por SMS que, vuelvo a decir, yo estaba suscrito, ahora ya no, porque habrá que pagar, no voy a pagar. Evidentemente, que es prácticamente un radar que te dice lluvia a 2 kilómetros por el oeste en 15 minutos. Eso es lo que te avisa. Hablamos de y te información. cobran no sé si- 50 información. euros. Y ahora te cobran por eso, Tú por pides esa información información. puntual por el móvil y te lo dan. Bueno, En esos detalles. Bueno, en fin, digo, hombre, el afán también de cobrar por todo, ¿no? De querer cobrar por todo. entonces- A algunos, los que tenemos- insisto, a algunos. Y si ese alguno huele a cristiano, entonces todo vale contra él. Domingo, pero eso que había lo peor es que lo generalicen a la gente que utiliza en el móvil la... Hombre, espero que no, no. No, ¿Saben? no debe, no debe, no debe. Y entonces la utilización de eso como Puede servicio grabarse. público también te pueden grabar, claro. Claro, no si debe. se empieza por ahí, se seguirá por otras Estaremos cosas. al Bueno, lo digo por ese afán de Porque- recaudatorio, porque tanto es así que vamos a comenzar hablando de los 902. o a no comprar lotería, porque si las expectativas te tocan 1.000.000 de euros y al final se lleva un toro 200.000, pues es un engaño, porque previamente se ha deducido en los cupones, en los billetes, los impuestos correspondientes, y si le toca al Estado, no lo reinvierte para el conjunto, se queda con ellos. Se lleva claro. su parte, ya se lleva su parte. Claro, Esto es que- podría tratarse como una doble Es que tributación, ¿no? ya está, Que, ya Montoro ya que estamos está sobrando, acostumbrados Montoro ya ya está sobrando. a realizar. Montoro ¿no? está sobrando. Lo de la doble tributación, y de eso Domingo nos puede ilustrar muchísimo más, que se produce en muchísimos Hombre, casos. el pan nuestro de cada día. Eso es Montoro ya está. Mira, hay una referencia histórica. Y Una otros referencia más. histórica en tiempo de Carlos III, Esquilache. El botín de Esquilache, dijo, para sanear a la gente que vieran porque había crímenes en las calles, con los embocados, con la capa larga. Las con la capas. capa larga. Hombre, realmente era una Porque una debajo de las capas iban muchas cosas. muchas cosas, era una iniciativa buena. Pero claro, Carlos III no pagó el marrón, lo pagó el ministro. Fuera. Y ahora Montoro ya está pasándose de rosca. Yo creo que ya el ejemplo de la lotería, y si llega este ya sería bochornoso, pues es Hombre, pero, suficiente para decirle a Antonio, usted. Mire usted, que si a ti te toca el cupón que compramos todos los días para ayudar a la ONCE, yo lo compro todos los Hoy ha días. tocado en Almendralejo 350.000 euros. Me alegro muchísimo. Ha tocado el cupón de la Te han ONCE. tocado 30.000, 10 36.000 cupones. euros. 36.000 euros, pero por decir los 3.000 euros, Hacienda se lleva el 20%. 20%. Por 20%. favor, qué a horror. partir Ahora mi de pregunta es, 2.000 euros, creo que. ¿Qué resuelve? ¿Tú crees o 2.500. creemos o se cree alguien de los que nos están viendo y que a veces nos ven y no nos escuchan porque escucharnos todo el tiempo tiene tela, ¿eh? Tiene mucho mérito escucharnos todo el tiempo. Pero bueno, ¿creemos realmente que algún otro partido político que gobierne va no a quitar ni tan siquiera a rebajar ese porcentaje o más bien lo va a subir incluso? Esa aplicación es transitoria. ¿eh? Sí, lo que quiera. Se dijo que transitoria en tiempo de crisis. Ya está sobrando. Si a un señor le tocan un cupón 36.000 jamás euros, Domingo Hidalgo, quitan los 36.000, impuestos. Juan Piera, 36.000 euros. Hombre, 36.000 euros, pues algo te resuelve. Pero si te 20% te menos. descuentan 7.000 euros, te ha hecho polvo. Porque la parte que ibas a invertir, primero para hipoteca y luego para comprarte un coche, te ha jodido. Que sí, que sí. Totalmente. Pero a ver quién Bueno. es el guapo que la quita. Pues hay que quitarlo. Estamos de Pero acuerdo quitando en a eso. Montoro. ¿Dónde hay que firmar, Vamos Antonio? a hablar ahora de ese afán recaudatorio que se ha estado realizando durante los últimos, sobre todo durante este último año, porque este mes de marzo se cumple un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba ilegal usar el 902 y otras líneas con sobrecoste para servicios postventa por parte de empresas. El alto tribunal establecía que llamadas a este tipo de servicio no deben exceder en ningún caso la tarifa estándar. De lo contrario, los clientes podrían ser disuadidos de ejercer sus derechos. Este hecho se agrava cuando quienes instalaban este tipo de líneas son administraciones públicas. Hoy en día
sigue habiendo servicios públicos privatizados que mantienen este tipo de líneas de atención al cliente. En el caso de Mérida tenemos a Aqualia, que el consistorio ya ha advertido que incumplía el contrato e instaba a eliminar esa línea telefónica. El SES también ha anunciado que va a eliminar el 901, que lo tenía instalado para la atención de citas médicas, sustituyendo por un teléfono 900 de llamada gratuita. Pero este año se han estado aprovechando, han estado abusando, bueno, llevan abusando yo muchos años. Yo me he negado siempre a llamar a un 902. Había páginas web donde podías buscar el número alternativo, en fin, pero a veces lo camuflaban tanto que no había manera y te obligaban a pasar por caja para que te pudieran informar en un teléfono de atención al cliente cuando esto contraviene, como hemos visto, esta sentencia de la que se cumple hoy un año y sigue vigente en muchas administraciones públicas este tipo de teléfonos. Antonio. Sí, yo es que en ese tema no tengo nada que añadir porque efectivamente se ha dado una situación de abuso, incluso, como bien has comentado, en instancias públicas, en servicios públicos. En fin, es terrible, ¿no?, que ese tema se haya permitido de manera tan flagrante, y entonces cualquier fórmula que permita que lo desactive, como realmente ocurre en esta norma dictada o aprobada y tal, es vital, porque muchas veces ha tenido que recurrir o a no hacer el servicio con costo, o bien a ir a denunciar en muchos casos a consumidores, porque es que esto es un abuso, es un robo, pero sobre todo cuando llega a instancias de servicios públicos. Llámese Seguridad Social, llámese los clubs senior de viaje, llámese de tercera edad, del inserso, es que el sistema médico, o sea, de salud, es que es una cosa indecente, y efectivamente tú has dado en la clave. Se sigue abusando y afortunadamente ya, parece ser que esto se está ya limitando. Y llamar la atención sobre esta historia es vital. Agua pasa no mueve molino, pero que sea tasativa la administración en cortar esto. Y si no, bueno, que aquí todavía Aqualia esté planteando los servicios de agua esta historia como un elemento de complemento, es un tema irregular que podría significar la rescisión de la concesión, porque hay una norma dictada y sigue a pesar de eso cobrando. Claro, esto es una historia, bastante trampa hay y bastantes estafadores hay de este juego, que te llaman, que te llamas tú porque te interrumpen la llamada, para que encima la administración se preste a este juego por inhibición seguramente, o por dejadez, pero que esto hay que acabar con ello ya. Juan. Sí, bueno, la administración es consentidora, porque son los mismos operadores telefónicos los que animan a estas empresas que prestan servicios públicos a que cojan, marquen, afilien sus números de teléfono a un número 902. Por una razón, porque esos números 902 son marca ya de ese servicio público, de esa empresa, porque les sirve para todas las localidades, para toda la geografía nacional. Es el mismo número ya el que utilizan en toda la geografía, da lo mismo Almendralejo, Mérida, Madrid y tal. Y es un beneficio para la propia empresa, puesto que es su número como marca ya, ¿no? Y son las mismas operadoras telefónicas las que empujan, las que animan a estas empresas a que cojan este número determinado, y lo problemático, como se ha dicho antes, es que aún se sigan utilizando, que a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, haya empresas como por ejemplo aquí en Mérida, Aqualia, y seguro que otras por ahí, si nos ponemos a buscar, que están utilizando estos números 902, que son una barbaridad, ¿no?, que es un coste que tiene que pagar el usuario bastante importante, ¿no?, muy superior a lo que es una tarifa plana o una llamada normal y corriente, ¿no? Y todos contamos ya en nuestra casa con esa tarifa plana, claro, de llamadas a teléfonos fijos, ¿no? Domingo. A ver, esto es pues un abuso más, otro de tantos, que consiente la partito-sindicatocracia. Y me diréis, ¿qué tiene que ver los partidos políticos y los sindicatos con esto? Yo todavía no he oído a ningún sindicato que esté en contra de esto. Y por supuesto los partidos políticos no es que estén en contra. Los partidos políticos, que son los que ocupan las instituciones, ocupar, no hablo en el sentido negativo, los que están en las instituciones como consecuencia de los procesos electorales y del funcionamiento propio de la administración y de las instituciones y del sistema democrático, y están ahí ocupándolo. Y bien callados. Es el silencio de los corderos,
Naturalmente, cuando digo corderos en los dos sexos, corderos y corderas, ¿vale? Bien, entonces nos encontramos aquí con que el silencio de los corderos llega hasta extremos increíbles, hasta el punto de que Aqualia nos está dando una bofetada en la cara, a pesar de que quien la tiene que fiscalizar, que es el ayuntamiento, ¿y de qué vale que el actual alcalde? ¿A mí de qué me valdría que Antonio Alcalde les llamara la atención? No. Antonio Alcalde, si estuviera ejerciendo de alcalde, no llamaría la atención. Le habría abierto ya un expediente a Aqualia y decirle, ¿usted qué está haciendo? ¿Y por qué? Y el movimiento se demuestra andando, no hablando. Hablando se puede hablar sin moverse, pero el movimiento es andando. Y me parece vergonzoso que el Ayuntamiento de Mérida siga permitiendo eso si está ocurriendo con Aqualia, prescindiendo de que me parezca vergonzoso que Aqualia lo haya hecho. Porque es que además... Parece ser que ya le he instado. Vale. Sí, pero a que no es así, que de momento eso tenía que haberse hecho para antes de ayer. No para mañana, para antes de ayer. Tenía que estar ya hecho. Y cumplido y ejecutado. Que si quiere la administración, tiene sus medios. Si quiere, se cumple. Bien, pero ahora vamos a algo más. Cuando alguien llama para una avería del agua, cuando alguien llama para una avería de la luz, cuando alguien llama a una compañía de seguros, es porque tiene un problema. Cuando alguien llama para un peritaje de la compañía de seguros, porque tiene un problema. Entonces, por esa prestación del ser, o los bancos, cuando uno llama a un banco y también ocurre eso. O sea, la gente, cuando yo soy gente, vosotros sois gente, los que nos están viendo son gente. Cuando la gente llamamos, no es por gusto, no es porque estamos tan aburridos, o cuando se llama al SES para una cita médica, no se hace por gusto, porque tiene la afición de llamar a los médicos, y que lo haga la Junta de Extremadura, y que eso lo permita Guillermo Fernández Vara, que haya un 901 para pedir cita médica. Eso es un Estado social y democrático de derecho. Eso es eso es favorecer al débil económicamente hablando. Porque eso sí que es discriminatorio, como cuando uno llena el depósito de gasolina y no miran la renta de cada uno. Tú pagas el litro de gasolina o de gasoil a lo que cuesta y tú pagas el 901 a lo que cuesta. Hombre, eso son poner barreras a la libertad, barreras a pedir el cumplimiento de lo que tiene que traer un Estado social, cobrar por un servicio. Es como pasa con las citas previas. Las citas previas que nos quieren vender como un favor, que cuando uno tiene que ir a la Seguridad Social o al OAR o a la agencia tributaria, nos quieren vender como un favor y que así funciona mucho mejor. ¿Funciona mucho mejor de qué? ¿Quién funciona mucho mejor? Hombre, es que nos quieren, se aprovechan de nosotros, se aprovechan de la gente y encima les tenemos que dar las gracias. Oiga, usted está aquí de 9 a 3 y de 9 a 2 es como en el juzgado. O sea, nos imaginamos que en el juzgado, ya que pedí cita previa para ir a preguntar por algo, hay un horario de apertura y va quien quiere, cualquier justiciable a preguntar, si quiere preguntar. Otra cosa es que no vaya. Pero bueno, hombre, aquí tiene que actuar de oficio la administración. Primero, para sí misma. Es decir, el SES, de donde deviene además, no sé si hay una dirección general de consumidores y usuarios en el SES, en la Junta de Extremadura. ¿Cómo va a ir contra ella misma si ya está incumpliendo? Es que es como pasa actualmente, que se transgrede el mayor derecho a la intimidad, que llamas a cualquiera de estos sitios, por su seguridad o por razones de seguridad, la conversación puede ser grabada. ¿Y por qué tiene usted que grabar a mí la conversación? Si eso va contra la intimidad de las personas. Y más cuando te dicen por tu seguridad. Sí, y además si dice, yo no quiero que se grabe, se corta la comunicación. Pero es que además hacemos un poquito más de caja. 902, te ponen la séptima sinfonía de Beethoven. Y si no te ponen a Elvis Presley o lo que sea, y empiezas a escuchar una canción detrás de otra. Te tienen ahí todo el tiempo y cada minuto y medio dice, estamos pendientes de que la atienda, y otro minuto y medio, y otros 2 minutos. Y cuando te has dado cuenta, has estado haciendo caja como el que está montado en un taxi con la bandera bajada, pero el contador sigue, y tu contador del teléfono sigue. Y todo eso permitido por la propia administración, y no permitido, coadyuvado, apoyado, y además la propia administración ha hecho negocio. O sea, ¿por dónde se puede coger esto?
Pues por ningún lado. Y el silencio de los corderos, y por eso he dicho la partito sindicatos, gracias, porque ¿dónde están los sindicatos? ¿Y dónde están los partidos políticos? Aparte de guardar un clamoroso silencio, que se oye esas voces del silencio. ¿Sabéis lo que pasa con el silencio? Cuando se respira silencio, es un grito increíble de tanto silencio que hay. Pues ese es el silencio de los partidos políticos y de los sindicatos. Pero aquí en Mérida ha salido por una moción de Izquierda Unida, ¿no? Una nota de prensa. Pues le aplaudo yo a Izquierda Unida, fíjate, Ha sido la que ha presentado Unida, sí, la moción o la nota de prensa o lo que sea. Bueno, hablamos ahora de otro tema que además llevamos posponiendo desde el lunes y es conveniente sacarlo. La Consejería de Medio Ambiente, Rural y Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid contra la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente que el 29 de diciembre pasado limitó la ampliación de hectáreas de viñedo dedicadas al cava, abriendo de esta manera un litigio judicial. La citada resolución decidió para la denominación de origen protegida cava una limitación del 0,52% para 2018 para nuevas plantaciones, replantaciones y para las conversiones de derechos de replantación. La interposición del recurso se produce tras la desestimación del Ministerio del requerimiento previo que la Junta presentó el pasado día 29 de enero como paso previo a la vía judicial. Al no haber sido atendido por el Ministerio, la Junta de Extremadura señala que se ve obligada a instar su resolución en vía judicial para defender los intereses del sector. Y es que, como todos ustedes saben, este cava extremeño, el cava de Almendralejo, que está incluida en esa denominación de origen protegida cava nacional, que al margen de Cataluña existen solamente dos, en Requena, Valencia, y en Almendralejo, en Extremadura, pues le impide poder producir más cuando el 100% del cava se vende. Tú que vienes además de Tierra de Barros, Juan. Yo en este caso creo que la actuación del Gobierno pues limita la producción y la extensión de esa producción en Almendralejo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los catalanes? Bueno, sí, no me extraña que los catalanes, que son los que tienen, creo que hay unas 35.000 hectáreas de viñas dedicadas a la producción de este cava, y aquí en Almendralejo no llegará a 1.400 o por ahí, representa el 4% aproximadamente de la extensión territorial, ¿no? Y el cava, por lo que sabemos y las informaciones que tenemos y que conocemos, pues tiene un consumo que ha ido creciendo en el tiempo, que se está exportando bastante a Europa, a Estados Unidos y a otros países fuera del mercado europeo, y que está teniendo un éxito bastante grande, ¿no? Y por tanto, de alguna manera es un elemento que la gente de Tierra de Barro, sobre todo los productores de Tierra de Barro, acarician de manera bastante fuerte, puesto que el precio de esa uva también supera en un 70-80% superior al precio de la uva normal, dedicada a vino, ¿no? Y por tanto es un elemento que ellos consideran que puede favorecer el desarrollo económico de Almendralejo y de Tierra de Barros en general. Hay 4 bodegas en la zona nuestra. La primera fue la de Marcelino Díaz, que estuvo con nosotros hace poco tiempo en Villafranca en una reunión que hicimos con productores de vino. Y la de la familia Díaz fue la primera. Marcelino Díaz. La familia Díaz, los hermanos. Díaz, los hermanos. Ahora, sí, bueno. Marcelino ya tiene su propia bodega. Sí, él tiene ya, sí. se llama Puerta Palma o algo así, no recuerdo exactamente, sí. ¿No? Y bueno, y creo que la medida del Gobierno de restringir la extensión de territorio, de terrenos dedicados a la producción tanto a plantaciones, replantaciones o conversiones de viña, pues creo que es un elemento fatídico para la extensión de esta producción, ¿no? Que el Consejo Regulador, que es el que de alguna manera influye sobre el Gobierno y ejerce la presión política correspondiente, pues sabemos todos que está formado por catalanes, ¿no? Sobre todo de Barcelona y Lérida, creo que son las personas la presidenta es catalana de Barcelona,
y son los que de alguna manera ejercen la presión política, ¿no? Yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con la posición que toman las familias de Almendralejo, que necesitan y requieren pues que se aumente el territorio destinado a esto, ¿no? También hay que tener en cuenta las limitaciones que pone la Unión Europea, que parece ser que según los criterios de la OPA, del tema relacionado con el vino, la extensión territorial se refiere al 1% nada más, y aquí el gobierno pues no ha llegado ni a ese 1%, o sea que Europa permite el 1%. Aquí la extensión de territorio para toda España son 170 y tantas hectáreas, creo que es en general, ¿no?, lo que se permite de aumento del territorio destinado a la viña, 172 o 173 hectáreas, distribuidas en eso, en plantaciones nuevas, en replantaciones y en conversiones de tal, ¿no? Y bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con la decisión del Gobierno, en este caso aconsejado e influido políticamente por el Consejo Regulador catalán, y que de alguna manera se perjudica bastante la extensión de la producción de cava en Almendralejo, pues que es un recurso que es bueno para la economía de Tierra de Barros, ¿no? Domingo. Yo empezaría aquí con que la inmersión lingüística a la que solamente, menos mal que ha sido en la región catalana, menos mal, ¿no?, que lamentable, me parece absolutamente persecutoria, pero la inmersión económica que el separatismo catalán está realizando sobre el resto de España, esta es una muestra más de lo que ha venido haciendo. Por eso a mí me sorprende tanto que quien aparentemente, la ideología que aparentemente cree en la justicia social, esté defendiendo que eso esté y prosiga así y aumente. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Del mismo modo que las industrias textiles catalanas fueron favorecidas de siempre, en los últimos 200 años, en contra y en detrimento del resto de España, de los lugares distintos a los que estaban, lugares españoles distintos a los enmarcados al lugar español de la región catalana, evidentemente aquí lo que se ha impuesto, y bien lo ha dicho el bueno de Juan, se ha impuesto el criterio de unas empresas catalanas sobre el resto de los intereses de España y de los españoles. A ver, ¿por qué en Almendralejo no pueden cultivar el cava? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿eso qué consecuencias tiene? ¿Eso no va contra la libertad de mercado? ¿Eso no va contra el derecho de crear riqueza en cualquier lugar de España? Hay que reaccionar. ¿Y por qué no se reacciona? ¿Por qué no se reacciona con esto? Pues no se reacciona porque al Partido Socialista como tal no le interesa. El gobierno, al PP, tampoco le interesa. Sin embargo, aquí hay que hacer la lectura política. ¿Por qué la Junta de Extremadura está recurriendo? Porque se le ha ocurrido a la consejera, al director general de turno o incluso al jefe de servicio o de sección o al de negociado. O antes, al contrario, nos encontramos con que es una jugada política de Guillermo Fernández Vara, que es donde yo me inclino, que lo ha permitido. ¿Por qué? Viéndolo esto en clave política, Guillermo Fernández Vara y otros, como pueda ser el de Castilla-La Mancha, Paje creo que se llama de segundo apellido, no me acuerdo de su primero. García Paje. Y Fernández, el de Asturias, en fin, pues van con un sentido nacional, con un sentido muy diferente al que pretende darle naturalmente Iceta, que es el que realmente manda en el PSOE, y al que Pedro Sánchez va también queriendo imperar. Claro, tenemos una razón muy importante para que Guillermo Fernández Vara lo haga. No es el PSOE extremeño, no es el secretario general del PSOE de Extremadura, no. Es una institución en defensa. Pero lo voy a decir de otra manera.
Si Guillermo Fernández Vara no le hubiera dado el visto bueno para interponer este recurso contencioso administrativo, que por cierto no sé si va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al TSJ de Madrid, o va a la Audiencia Nacional, no sé si esto es una cuestión de Madrid, ¿no? En principio la noticia que tiene Al de Madrid, vale, al de Madrid, ahí bien, yo por una cuestión de... Bien, da igual, que vaya a un lado que a otro. El caso, ¿por qué se ha iniciado este juicio? Que dirá la gente. Pues le ha metido juicio la Junta de Extremadura al acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Por qué? No le ha dado el visto, se ha podido hacer sin el visto bueno y sin el apoyo institucional, personal del propio Guillermo Fernández Vara. Veámoslo en clave política, porque esto sí es defender los intereses de los extremeños, aún en contra de el criterio que por la vía de los hechos está teniendo el Partido Socialista a nivel nacional. No digamos ya el Partido Socialista catalán, que es el que realmente manda en el PSOE. Antonio Mírez, tú que además has ocupado cargos de este tipo de relevancia. De Domingo, como el planteamiento que hace Juan, es que son impecables en un sentido o en otro. Bien entendido, por otra parte, de que ya que ha abierto ese melón Domingo, efectivamente la coyuntura política respecto del supremacismo catalán y el cierto factor colectivo de pensamiento, independientemente de Juan no esté de acuerdo, de la catalanofobia, también se asienta aquí. Es posible que haya también un factor de oportunismo político, ¿no? También, eso. O sea, esto se vende bien. Ahora, yo estoy de acuerdo en que hay que defender las posiciones, naturalmente. Y hay un hecho que tú has dicho muy bien respecto del tema, que es que históricamente los monopolios, los telares, el textil, se protegió, como muchas otras cosas. A Cataluña la apoyó Franco a muerte, lo recibieron en el Paralelo y en la Diagonal. La tecnocracia del Opus Dei, después de la liberación del Plan de Estabilización y Astre, los apoyó a muerte. Y todos la apoyamos por una Olimpiada, que es un elemento de símbolo de supremacía también. Es que hemos tenido una Olimpiada. ¿Dónde vamos? Vamos al espectáculo que están dando ahora los Jordi, los otros, una vergüenza. Una vergüenza que rompe cualquier esquema. Ahora bien, volviendo al hilo, no derivándonos, porque claro, el oportunismo pone muchos líos. Llamar la atención de ser muy nacionalista español y muy machista y muy territorial, está muy bien, pero vamos a lo práctico. Aquí hay una denominación de origen protegido. Y si vamos por una vía de recursos judiciales, etcétera, a lo mejor hemos llevado el tema a una posición administrativa, estrictamente. Y la gente quiere poner villa, ¿vale? Y también hay un hecho también que a Juan no se le ignora, no lo ignora. Y es que los derechos de viñedo están limitados. Yo no creo, sinceramente, que haya que pedir permiso para cambiar una variedad, que es el elemento inicial para producir un cava. Ni tampoco debemos de olvidar que el histórico pleito que se tuvo con champán, es el que derivó a la creación de una nomenclatura nueva, que es el cava. Yo estoy de acuerdo que lo que hizo Marcelino en un momento determinado de abrir la vía del cava, como los italianos con el lambrusco, con los espumosos y tal, es fantástica, es magnífica. Abre unas expectativas excepcionales con los vinos blancos de buena producción, de alta producción, me parece estupendo. Pero seamos inteligentes también. Yo creo, defendiendo claramente que los derechos de viñedo que están ahí, es una cuestión europea, no tienen que limitar al cambio de variedades. Yo no creo que en una viña hay que pedir permiso para poner tempranillo, quitar la antigua borba o la cayetana. Manteniendo los derechos de viña. Yo no creo. Ahora bien, ahí chocamos, Juan Viera, con un problema, y es lo que yo creo que se tenía que haber sido, mucho más astuto. O sea, el cava que se hace, el espumoso, modelo champanois, que se hace en Cataluña, no se llama champán, que era el que abría los mercados y en las grandes películas, el champán, dame un champán, no lo utilizan esa denominación en Cataluña sencillamente porque el champán se lo prohibió y ganó un pleito. Es decir, si ahora vamos a un pleito con la denominación de origen protegida, que es cava, que tiene una implementación territorial de apoyo, de asiento, muy superior respecto a la que hay aquí, a lo mejor habría que ser más inteligente, Juan Viera. A lo mejor convendría buscar otro nombre. Otro nombre. Que hagan los Marcelinos y Tierra de Barro, que tiene toda la maravilla de las maravillas de capacidad de iniciativa. Evidentemente son herederos de Mérita, de los grandes territorios coloniales. Es abrir una marca, es una segregación. ¿No lo ves? No. Es una segregación. Los grandes
territorios de Almendralejo y Villafranca era la vieja emérita, la vieja colonia emérita Augusta, que hay hitos en Montemolín y en Valdecaballero. Tenía más extensión que la provincia de Badajoz. El disco de Teodosio apareció donde apareció porque eran los planos coloniales de Mérida que se extinguieron, se los llevó Almendralejo en la división por derecho real. Hoy no lo harían, ni Calamonte podría segregarse, porque los límites están en Hospitalet. Hay una calle, unas caras de Barcelona y otros hospitales, pero bueno, eso es una broma. Pero quiero decir, ¿por qué no somos más imaginativos? Porque a lo mejor un contencioso, la Junta, con toda su buena intención, políticamente muy de aplaudir, muy a versarle, muy de qué maravillosos somos los extremeños, a lo mejor ese contencioso le va a durar 101 años. Y el Ministerio va a jugar en ese juego. Entonces, ¿por qué no pensamos también en la posibilidad de abrir una nomenclatura nueva al modelo? Porque ¿qué es cava? ¿Cueva? ¿Por qué no buscamos que yo propongo una cosa? Que se piense lo que estoy diciendo aquí, que aparte de lo que pueda ser en el futuro, haya una posible nomenclatura que permita que muchas viñas, no solo en Almendralejo, a lo mejor también en Montache y en Cañamero, pueden hacer champán. Que cuando no pudo hacer con el nombre champán los catalanes lo llamaron cava. Y ahora cuando los extremeños... se puede hacer, de hecho se hace como vino espumoso. Fran, escúchame, sí, pero vino espumoso es una vulgaridad. Pero hacer un magnífico vino como hizo aquel monje francés, que casual, benedictino creo que era, ¿no? Sí, no era, sé. sí. No lo sé, yo no sé, ahí quizás Domingo sea en la región de Champaña. Moviendo vino se dio cuenta de que ese vino refermentaba. Antonio, la paciencia de los monjes benedictinos es Juan Viera, única. La paciencia de la justicia, la paciencia de la justicia también Roma dilata. Fíjate, si tiene paciencia, que a veces es eterna. Vamos a ver, si nosotros, ellos, cuando no pudieron hacer champán, hicieron cava, buscaron una nomenclatura. Que se abra un concurso de ideas inicialmente, y se establezca una denominación. Yo no voy a decir, yo tengo muchas, a lo mejor las presentaba, y si la gano, se lo doy a una ONG o a Cáritas Diocesana, para que nadie me malinterprete. Para mí, tan dignos son unos como otros, o al Mochuelo, no, a Cáritas territorial. Pero, ¿por qué no se busca esa medida? ¿Por qué no ponemos la imaginación junto al poder? ¿Cuál es el problema? Aquí últimamente eso es incompatible, ¿eh? Bueno, pues no tiene, pero en el futuro no va a serlo. ¿Por qué los catalanes inventaron cava? Porque no podían utilizar champán. Claro, ¿por qué Antonio, los extremeños quizás les convenga los 40 años que ya lleva de camino la de Ocava? Claro, y los de champán llevaban 200 años. Narices. ¿No? ¿Qué narices? ¿Por qué no ponemos de juego un aprovechamiento excepcional y un nuevo nombre para que hagamos todo el que nos dé la gana con esa denominación? ¿Por qué no? Si vamos a regar tierra de barro hay que acostumbrarse a que lo que dice la denominación, el reglamento de la denominación de origen, que limita al blanco a 110 quintales, la uva blanca, y los tintos a 100 o 120, 110. Es decir, el reglamento de la denominación de origen de Barros, de Ribera del Guadiana, limita la producción de vino a 6 o 7 mil litros. 2.500 kilogramos la hectárea, creo que es. No, algo así. de 110 quintales o 120 quintales en la uva blanca y 110 en la tinta. No. Si el 70% es los rendimientos en caldo, estamos hablando de 6 o 7 mil litros. Es decir, regar, ¿para qué? Para producir 20.000, pues volvemos a la Cayetana para destilarla. Es decir, yo creo que hay que jugar una vía, porque aquí pues sí puede haber una vía muy interesante. Una nueva nomenclatura. Y eso tiene el espacio abierto en toda la denominación, en toda la capacidad de utilizar el viñedo disponible para hacer otro nuevo vino. Y seguramente sería una buena vía, porque cuidado, Almendralejo, Tierra de Barro está jugando maravillosamente, pero en Extremadura hay mucho potencial de viñedo. Algunos con derechos históricos que están sin utilizar y otros están mal explotados. Y entonces a lo mejor no es malo abrir una concreción, porque Extremadura, la segunda región de viñedo después de Castilla-La Mancha es Extremadura, no es Rioja, es Extremadura. Tiene más viñedo que en Andalucía. Sí. Lo que pasa es que hay entonces yo vuelvo y termino. Antonio, vuelvo a la historia, Juan Viera. ¿Te parece mal que pueda haber una...? No, sí, pero hay un problema. El problema es la marca, el nombre. No, pues eso, ¿sabe? buscarlo, busquémoslo. Pero, hagamos un programa especial que hable un concurso. Una vez que tienes ya un nombre... Yo tengo mucho, no voy a decir ninguno. Una pregunta desde mi ignorancia. Dime. Que como sabemos la ignorancia es muy atrevida. Hay denominación de cava, pero claro. cava de origen protegida, DOP.
Ahí está. DOP. Denominación de origen protegida, que es la Y de le la van a local. seguir permitiendo- Y es para la región catalana, para los Claro. viñedos de allí. No, en general. No, es para no. todo Sí, el pero tiene territorio una- nacional. pero el tiene una- territorio- para toda España. O sea, hay Claro, 7 vale. comunidades autónomas metidas en esa denominación de origen Pero no van a permitir, protegida. no van a permitir con el reglamento y con lo que por eso el Ministerio no se entalla, porque no van a permitir que de pronto el juego de las 30.000 hectáreas que tenga Cataluña pasen de golpe a tierra de barro. Es que además sería una historia no. terrible, Eso- ¿no? eso no. hay que graduarlo. Eso no. Hay que graduarlo, te guste o no te guste, salvo que tú, para las producciones altas que mañana por el riego y tal van a superar los límites que determina el reglamento de la denominación de origen Tribunal Guadiana, puedan meter vino para hacerlo madurar con eliminación con una segunda fermentación, aplicando el azúcar, lo que sea, una chastalización en botellas de cristal fuerte. le meten Hombre, azúcar, es que sí. claro, aquí decimos, vamos a ir a un tribunal, me parece muy bien, pero oiga usted, aquí va a haber una constante, que son las determinaciones que determinan, valga la redundancia, la defensa también de unos intereses, que nos Claro. guste o no nos guste, están ahí. Eso, Claro. eso es que es importante lo que Claro. estás diciendo, porque Coño. lógicamente esos intereses lo que quieren es que haya una producción con Que calidad. a veces parece más político Con que reflexivo. calidad. Decía, ahora yo saco este tema y quedo como Dios. Claro, quedo como Dios, pero que hay unas condiciones también Claro. que han determinado una industria. Es decir, porque ahora de pronto, ¿qué pasa? Damos la vuelta al revés, despoblamos Cataluña, liquidamos, cerramos todas las industrias. Pues no, No, puede, eso hombre, no- eso es una eso no barbaridad. puede ser. Entonces hay un juego económico. Pero en ese juego sí. económico nadie impide. Como nadie impidió que sobre champán se hiciera una denominación nueva, se llamaba cava. Nadie impide que inventemos aquí una palabra Ya, ya. en la que podemos elaborar vinos maravillosamente con la insolación que tenemos y la Sí, tierra sí, que sí. tenemos. El Claro. problema, yo de eso, estoy el problema en- de eso, Antonio, es que se necesita mucho dinero Claro. para la comercialización y Claro, y para el mismo que se ha para invertido en imponer una Cataluña marca. durante generaciones. Para imponer El una mismo, y el marca. que se invirtió en champán. A partir de que un monje inventó un sistema. Aquí en esta pobre tertulia decimos, inventemos un nombre, porque Extremadura tiene 4.200.000 hectáreas. Y una parte productiva en un cultivo que por otra parte una rosácea xerófila así, de baja capacidad de agua, que es la viña, que es invasora, que es prospectora. Raíces de la viña de los americanos pueden llegar a 5 o 6 metros de profundidad. Puede ser un cultivo muy interesante, siempre que le busques no competir con Rioja ni con el Duero, sino que le busques otras vías nuevas. A lo mejor inventamos la historia de lo que estamos diciendo aquí esta tarde, esta noche amablemente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hablamos ahora de algo que tiene que ver también con la huelga feminista que se va a celebrar mañana jueves, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y sobre unas declaraciones. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha afirmado este martes que el feminismo radical o de género, no sé si están ustedes al tanto de estas declaraciones, ha sido el demonio que ha metido un gol, dice, a la dignidad de la mujer al defender reivindicaciones como el aborto libre y selectivo. El prelado Donostierra ha asegurado que se ha falseado esta frase suya pronunciada en un programa este lunes en Radio María, en contra de las mujeres, aunque se ha reafirmado, no obstante, en que el feminismo radical, dice, fomenta la lucha de sexos. El máximo responsable de la diócesis guipuzcoana ha afirmado que el pensamiento cristiano se alinea con el feminismo de equidad, que él también ha llamado feminismo femenino, en contraposición, ha dicho, del pensamiento único formulado en este momento por la ideología de género, que ha asociado con la defensa del aborto libre y de la idea antropológica de que el hombre y la mujer nacen neutros. Es un debate en profundidad. Domingo. Bueno, en primer lugar voy a dar información. Si efectivamente ha sido en Radio María, yo recomiendo se oiga Radio María. Y en un programa que se llama Sexto Continente. Sexto Continente. Las declaraciones no han sido el martes. Fueron el lunes. El lunes. No, digo, el martes ha dicho lo que... Y el lunes fueron las declaraciones. No, es que el martes la ha matizado. Bueno, yo las oí en directo porque este señor, este obispo de San Sebastián, que por cierto, para que se sepa, y si yo no estoy mal informado, no le permitieron estudiar en el seminario de San Sebastián. Era en la época del impresentable de Setién. Entonces, el obispo Munilla tiene un programa, de los muchos que ha tenido, pero tiene un programa, tiene una página web, se puede uno buscar, y viene todo el contenido. Y en el programa, el Sexto Continente, que hace los lunes y los viernes
de 8 a 9 de la mañana. No obstante, se puede oír el programa en podcast, por internet, o en esta plataforma iVoox se llama o algo así, también se puede buscar. Yo en principio, y salvo prueba en contrario, suscribo de la A a la Z lo que ha dicho el obispo Munilla. Lo suscribo de la A a la Z, partiendo de esa base de que el obispo Munilla se ha basado en algo que se llama libertad de pensamiento, libertad de opinión y libertad religiosa, que casualmente son tres derechos constitucionales, incluso aprobados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. O sea, es que es de catón. Vamos a ver, hoy día, respetando todo, por supuesto la libertad de expresión, el pensamiento único no tiene por qué ser el de la ideología de género, por mucho que se quiera imponer el género y la ideología de género. Aquí está pasando que ha habido una desgracia que ha sido vamos a llamarle, la persecución o el maltrato a la mujer, y lo que no se puede convertir en que las personas perseguidas se conviertan en perseguidoras. Aquí lo que no se puede decir, como dijo Guillermo Fernández Vara, es que los hombres somos asesinos. Porque yo soy hombre y yo no me considero asesino. Y Juan es hombre y no es asesino. Y Antonio es hombre y no se considera asesino ni lo es. Y tú, cualquiera. Hay personas y personas, igual que hay mujeres buenas y mujeres malas. Y hombres buenos y hombres malos. Pero, hombre, aquí ya va a haber que empezar a reaccionar desde la libertad de expresión, desde el cumplimiento en su totalidad del artículo 14 de la Constitución, que no haya discriminación por razón de sexo, por razón de religión, y no hay que llevarse las manos a la cabeza porque un obispo, pastor de la Iglesia, pues realice unas recomendaciones en un programa de radio. Es que me parece hasta normal, y además que lo haga de forma, vamos a llamarle, descarnada, de forma clara, que se entere todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es y la interpretación del Evangelio no es para personas laicas. El vivir el Evangelio es algo duro, que no todo el mundo es capaz de hacerlo, o todo el mundo lo consigue, ni todo el mundo lo intenta, cuidado, ni tiene por qué intentarlo, que no es obligatorio, eso es libre, muy libre. Entonces, hombre, lo que viene a decir es que aquí se está imponiendo una ideología de género que ha sido definida. Yo recuerdo un libro escrito por el juez Francisco Serrano que se llama, el título del libro es La dictadura de género. Y por supuesto que el feminismo es necesario, y cuando él dice que hay un feminismo radical, claro que sí. Yo soy de los que digo que el buen feminismo ha sido absorbido por el generismo. Entonces hay gente que pensamos en lo natural, en que el sexo es masculino y femenino, que hay otras personas que en su libertad de expresión consideran y que tienen otras realidades psicológicas sexuales. Me parece muy bien, pero yo a usted le respeto, pero usted a mí también, ¿eh? O sea, en la misma medida que yo le respeto a usted, usted a mí. Y usted no me tiene a mí por qué imponer, igual que yo a usted no le impongo. Y dejemos de llevarnos las manos a la cabeza, porque un obispo es como el Papa. El Papa dice lo que dice y no precisamente está en la dictadura del pensamiento único ni en lo de todo relativo. Él dice lo que dice. Entonces, hay una nueva intervención sobre esto, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que no hay que rajarse vestidura ninguna. Que tenemos que empezar a ver como normal que los obispos pues digan en los medios de comunicación lo que conforma su doctrina. Dicho de otra manera y termino, que se le dé la carta de naturaleza y la libertad de hablar a los obispos exactamente igual que a los imanes musulmanes. No más, pero no menos. Antonio. Bueno, es que realmente la gran revolución de los últimos años, el final del siglo XX, principio del XXI, es la revolución de la mujer, es evidente. Y lo justo o no lo juste, Domingo, esa realidad, revolución versus ideología de género, está ahí. O sea, está ahí. Es decir, el derecho
de una mujer, sobre todo en el primer mundo, en el mundo civilizado, en el mundo nuestro, de evolucionar a la lucha por los derechos tan asumibles y tan lógicos y tan de derecho como el propio el hombre, es inevitable. Otra cuestión es que alrededor de ese juego, de esos carros de batalla, se añadan activistas en algunos aspectos de un feminismo que puede no gustar, pero también es verdad que lo que vamos a juzgar aquí también es cierto que la sociedad es diferente. La sociedad, por ejemplo, de la Segunda República, aunque sea ilustrativo, aunque sea un comentario en voz alta, que en una parte fue durísimamente criticada en las iniciativas que Clara Campoamor, con Clara Campoamor, con el disgusto de Alejandro Lerroux, quería el sufragio universal a toda costa, en contra de Victoria Kent y el Banco Socialista, o el Banco Republicano, pues determinó una cuestión muy simple, que también fue tan culpable como pudo ser Largo Caballero con Asturias. Determinó una cuestión muy simple, que las elecciones del noviembre del 33, noviembre, el 19 o el 20 de noviembre, curiosamente una fecha muy cercana a otros acontecimientos, el 19 de 33, el vuelco, que fue la primera vez que las mujeres votaron, porque antes fueron votaciones, elecciones censitarias, de determinados grupos, de determinados derechos, de determinados propietarios, de determinados censos. Pues el año 33 dio un vuelco tremendo. ¿Por qué? Porque la mujer, según todos los analistas, independientemente del que tú has podido citar en otro sentido, determinaron que había sido la incorporación de la mujer rural y la manipulación de una iglesia en aquel momento muy retrógrada. Luego ha habido otras circunstancias, la teología de la liberación, derivaciones del espíritu que quedó de la Rerum Novarum, de la doctrina social de la iglesia, que asumió una persona tan excepcional como Ángel Herrera Oria, que aparte de dirigir el debate y fundar la Editorial Católica en el 19 o 20 y tal, fue luego cardenal primado, obispo de Málaga, y fue un determinante claro de lo que había sido ese modelo. Y hoy está la teología de la liberación. Hay otras cuestiones, la teología de la liberación y otras vías de pensamiento en la iglesia, una iglesia de otro tipo. Pero por eso resulta un poco extraño que un obispo salga llamémosle, de hombre terrible del tema. Y curiosamente con un elemento curioso, que siempre es el constante, el aborto. El aborto, la mujer, por ejemplo, tiene en ese sentido unos condicionantes, una opinión y una posición que puede determinar el futuro sobre lo que hoy es claramente un elemento más que determinado y más que analizado. Los condicionantes que determinan los hijos de cara a la capacidad de competir de la mujer con igualdad, en la medida de la inercia de un papel histórico de ama de casa, está ahí también. Pero yo pregunto una cosa, ¿sabe el obispo que emite esa opinión? ¿O sabe la sociedad lo que puede pasar dentro de 50 años, de 30 años, respecto de quién incuba las crías de los humanos? Determinadas especies llegaron al un sistema muy lógico del huevo, fueron ovíparas. La especie humana siguió manteniendo el útero, esto, como dice Faustino Cordón en Cocinar hizo el hombre, que los homínidos tuvieron que levantarse en la sabana y no podían tener los huevos porque se los comían. Entonces eran menos también, eran menos prolíficos. Pero ¿sabe alguien qué va a pasar en el futuro? A lo mejor en el futuro la mujer no va a criar un hijo de dos genes, de una esperma y de un óvulo en su barriga, en su útero. Posiblemente, si hablamos de robots, hablamos de tercera edad, de muchas cuestiones que nos van a suplir, ¿qué va a pasar con ese tema? Yo creo que ahí el obispo le ha faltado prudencia, sinceramente, y un mayor respeto a la condición femenina que está en estos momentos apretando muy duramente, mal que a muchos les pese. Bueno, seguimos pulsando la opinión sobre esta opinión. Sí, bueno, yo en primer lugar tengo que decir que los obispos, con la posición privilegiada que han tenido en el Estado español desde muchos años, desde tiempos inmemoriales, han dicho lo que han querido, y no solamente han dicho lo que han querido, sino que han condicionado la opinión pública y la opinión de miles y millones de españoles en general, ¿no? Independientemente de que en otros países también la Iglesia Católica tenga una influencia muy importante. O sea, han tenido libertad
para expresar sus opiniones durante muchos y muchos años. Y esas opiniones, pues, todos las conocemos. De alguna manera, el obispo pues, recupera las opiniones propias de la época medieval, de la época en la cual la Iglesia Católica tenía esa influencia preponderante en la sociedad española, y viene a ser un representante típico del nacionalcatolicismo que hemos tenido en este país. O sea, son opiniones que nos retrotraen a una época en donde el medievalismo, la Iglesia reaccionaba de una manera inquisitorial ante este tipo de cuestiones, y sigue manteniendo esa actitud, ¿no?, ante un elemento clave que nace en las sociedades modernas y que ahora en estos momentos pues tiene una amplitud y ocupa sube hacia arriba, que es la lucha de las mujeres por recuperar, por tener más que recuperar, por alcanzar una posición social, una posición económica, en definitiva, una cuestión de ética y moral que deben tener exactamente por vencer el patriarcado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en una sociedad en la que la lucha de clases recupera al feminismo para avanzar hacia otra sociedad de más justicia social. Y la huelga que se convoca para el día 8 de marzo, para este jueves, pues hay ciertos representantes de la Iglesia Católica que no lo soportan y que actúan en defensa de ciertos sectores empresariales, de ciertos sectores capitalistas que rechazan cualquier movimiento y cualquier lucha de la clase trabajadora. Hay otros sectores de la Iglesia que lo ven de otra manera, incluso yo he escuchado opiniones del obispo de Extremeño, no sé cómo, Celso Morga, que de alguna manera pues trata de eludir la cuestión, pone un pie aquí, pone otro pie allí, pero la reacción de este señor, pertenecía a la obra. El obispo pues es una reacción visceral. Es una reacción visceral que no viene a cuento y que, bueno, y que mezcla, mete cuestiones religiosas, de principios religiosos, el demonio dentro del feminismo. Bueno, son cuestiones que hoy día la sociedad en la que estamos pues no lo tolera, ¿no? Venga, una segunda intervención rápida ya. La Iglesia Redentora de Jesucristo no es una iglesia a gusto del consumidor. Y quien sigue a Jesucristo, y estamos hablando de los obispos, su pretensión no debe ser la de bien queda. Su pretensión tiene que ser la que es proclamar el Evangelio. Claro, que nos extrañemos de que un obispo hable de religión, de que hable de la defensa de la vida, que hable en contra del divorcio, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, del divorcio canónico estamos hablando, del matrimonio por la Iglesia, que hable de la existencia del mal, de la existencia del pecado, que hable del amor, que hable del amor al prójimo y del amor a Dios. ¿De eso nos vamos a extrañar? ¿O es que estamos acostumbrados a que haya una selección de obispos que no se mojan ni debajo del agua, ni enarbolan la bandera de la libertad de expresión? Y después, si vamos al contenido de sus declaraciones, es que no hace falta ser obispo para decir que hay un feminismo radical y un feminismo de género, y denunciar la existencia de ese feminismo que va contra los derechos de la persona, porque va contra el principio de igualdad, porque va en contra del hombre. No significa que no haya que ser feminista femenino, es decir, que haya que entender y haya que apoyar y haya que ir de la mano con las mujeres para la igualdad de derechos. Pero para eso ni hacen falta obispos, ni hace falta iglesia, sino en una sociedad
aconfesional como la española, simplemente basta con leer el artículo 14 de la Constitución española, que me voy a permitir leer para que no haya duda. Los españoles, perdón que no diga las españolas también, es que los españoles van incluidas a las españolas, ¿eh? Es que lo que es la prostitución del lenguaje que se nos viene pretendiendo realizar también en esto es impresionante. Los españoles son iguales ante la ley. Sí, ya tenemos el principio de igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo. Habla de sexo, no de género. Claro, es que el género es que es otra cosa distinta. El sexo se tiene o no se tiene, después no se puede considerar o no considerar y se respeta como se tiene que respetar. Religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dicho de otra manera, desde mi humilde punto de vista, la única manera y forma de no conseguir la igualdad es seguir los pasos impositivos del feminismo de género. Y después, por encima de todo, la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión y de religión. Y que se critique a un obispo por eso, pues yo todavía, porque se le está criticando, estoy con él. Antonio. Bueno, yo, Domingo, no podemos eludir una evidencia. Otra cosa es la posición que tenemos cada uno al respecto. Y es que la mujer busca su sitio. Sobre una larga historia que la ha descolocado y la ha plegado a un papel, por ejemplo, el que la Iglesia le molesta, o este obispo, perdón, le molesta enormemente, que es el de tener el papel de criar, de parir hijos, de incubar hijos y parirlos y criarlos y tal, y tener la cocina encendida. Y eso, nos guste o no nos guste o no guste, es un tema que tenemos que pensar que está en su final. Es decir, la igualdad va a pasar por muchas cuestiones, seguramente nosotros no lo vamos a ver, incluso en las formas en que va a tener los humanos de reproducirse, posiblemente, a lo mejor el útero como elemento de defensa de un espacio tribal, en mitad de una sabana, como decía Faustino Cordón, el bioquímico, ya no va a hacer falta. Y no por eso va a ser menos grandiosa el sentir humano de cambiar el trance y la forma de incubar a las crías, a los hijos. Eso es pura biología y no se puede poner otra cuestión. Por eso yo creo que el obispo se equivoca en esa apreciación, porque sigue buscando una vía muy claramente discriminatoria y de papel de sumisión. Y la mujer va a romper ese tema, independientemente que en ese carro imparable, haya gente que vaya con otros planteamientos. Y por eso me agrada muchísimo el planteamiento que hace Morga, el arzobispo. ¿Por qué? Pues porque, mira, él viniendo, como viene de la prelatura o del Vaticano, y es un hombre era significado al menos de la obra del Opus, puede admitir en contra de Monseñor Escrivá de Balaguer que la mujer no tiene, como bien defendía, un papel secundario, un papel de satisfacer al varón y de encender la cocina y criar a los hijos. Entonces es otro rol, nos guste o no nos guste. Y esa es la gran revolución. La mujer tiene, en la bravura de las revoluciones, se quedan siempre en el camino trastos rotos. Pero ese es el camino que han aprendido las mujeres, nos guste o no guste. Juan. Sí, bueno, brevemente, el artículo que has leído de la Constitución española hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo realidad. Y eso es lo que quieren las mujeres, y eso es lo que plantea la lucha feminista del día 8 de marzo. Que haya plena igualdad en todos los aspectos, acabar con la violencia machista, que el Gobierno aplique realmente la ley contra la violencia de género, que es una ley que se está aplicando en una mínima parte de lo que debiera ser. Lo que quieren las mujeres es que se aplique perfectamente en una amplitud considerable la ley de la dependencia, que no se está aplicando y que hoy estaba escuchando a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, de que se han quedado 40 y tantos o 50 millones de euros sin aplicar, tal y cual. O sea que la ley de dependencia no se aplica. Y, en definitiva, eso es lo que quieren y por lo que se organiza la lucha feminista, para acabar con la discriminación salarial que se plantea en muchos sectores laborales, para acabar con una reforma laboral que golpea sobre todo
a las mujeres, que la feminización forma parte de la esclavitud en ciertos sectores laborales, como estamos conociendo, sobre todo en el ámbito del turismo, con las Kelly, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, de que esa ley, ese artículo que se recoge en la Constitución española sea una realidad. Y por eso hay que apoyar la lucha del 8 de marzo, y que nos implica tanto a las mujeres como a los hombres. Y tenemos que estar ahí en esa batalla que van a dar las mujeres el jueves próximo. Bueno, mañana mismo. Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Domingo Hidalgo su presencia, hasta la próxima semana. Y bien a todos. A Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Habrá que madurar eso de la marca, para los espumosos Socava. Sí, lo que pasa es que cuesta, hay que echarle mucho dinero y tiempo, ¿no? Ese es el problema de las marcas. Claro, efectivamente. Fíjate que tenemos aquí, para mí, el mejor jamón de España, o del mundo, por ende del mundo, y sin embargo, Guijuelo y Jabugo nos llevan la diferencia por eso mismo. En fin. Juan Viera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y a ustedes, emplazarles, como siempre, a una nueva edición de La Picota. Será ya mañana jueves, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde le informamos prácticamente al minuto de lo que sucede a nuestro alrededor. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.